Me siento extraño. Aquí arriba. Bien, nuestro hermano, ¿se escucha? Nuestro hermano Alexander está haciendo la conexión para poder conectar a los hermanos que no han podido estar y las visitas cuando él guste. Ok, muy bien. Como hemos dicho, estamos contentos de poder estar otra vez juntos este día domingo, primero de la semana, para celebrar la Cena del Señor. Ya lo hemos hecho. Y ocuparnos en estos 25 minutos quizás que tenemos por delante, poder compartir algo de la palabra del Señor, que siempre nos hace bien. Nos hace bien estar ocupados en la lectura, la meditación de la palabra del Señor. Andrés mencionaba los efectos de pandemia cuando él le tocó estar la primera vez. Bueno, aquí siguen estando los efectos de pandemia. Vamos a ver si puedo leer de cerca, si no me pongo lentes. Vamos a abrir las Escrituras. Vamos a leer quizás varias porciones, o en la medida que vamos avanzando, vamos leyendo otras porciones. Vamos a leer en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Ahí sí puedo leer mejor, pero ya se me pierde la visión hacia lejos. Juan 17 es la oración sacerdotal. No vamos a comentar la oración sacerdotal, no vamos a leer parte de esta porción, sino vamos a considerar solo un versículo, y sobre este versículo vamos a generar la reflexión, la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. Es el versículo 3, es el Señor quien está orando. El Señor ora por sus discípulos, ora al Padre, y en el versículo 3 el Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a volver a leer este versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor está orando al Padre por los suyos. Está pidiendo que el Señor, que el Padre pueda guardarles, que Él va a ir al Padre y por tanto Él pide cuidado de los suyos. Pero en esta oración el Señor inserta esta porción en este versículo 3, y que tiene que ver con el propósito de la vida eterna, que tiene que ver con el objetivo de la vida eterna, que tiene que ver con mirar hacia lo que, o mirar hacia arriba, salir de esta situación terrenal y mirar un propósito espiritual y sublime. Y el Señor aquí le llama la vida eterna. Y dice: y esta es la vida eterna, o este es el propósito de vida, en ellos y en los que han de venir. Este es el propósito de vida. Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí surge esta primera pregunta: ¿cuánto nosotros, me dirijo a los creyentes, cuántos de nosotros, o cuánto nosotros conocemos realmente a nuestro único Dios verdadero? ¿Y cuántos de nosotros conocemos realmente a nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre ha enviado? Y quizás otra pregunta que surge es: ¿cómo conocerle? Y aquí quizás me dirijo a aquellos que están escuchando y que no son del Señor, o que han de escuchar un mensaje, o el mensaje después.
¿Cómo se conoce a Dios? ¿Cómo se conoce al Padre? En un mundo en que está lleno de situaciones y nuestra mente, ¿verdad?, se va hacia las cosas naturales y temporales de la vida, y que son muchas veces cosas que son válidas, ocuparnos quizás de la familia, ocuparnos de los estudios, ocuparnos del trabajo, ocuparnos de tener un pasar cómodo, disfrutar, algunos le llaman disfrutar de la vida, ¿verdad? Programar para que esta vida sea lo más placentera posible, porque algunos dicen hay que pasarlo bien porque después de esta vida no hay otra. Pero el Señor siempre proyecta hacia la eternidad. Entonces, ¿cómo se conoce al Padre? ¿Cómo se conoce a Dios? El Señor en una ocasión, hablando a los suyos, le dice, yo soy el camino. Uno de los grandes yo soy que aparecen en el libro en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan en el capítulo 1, allí menciona acerca del Señor y acerca del Hijo y acerca del Padre. Versículo 14, lo habíamos leído durante la semana. El Señor, Juan habla acerca del Hijo y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y aquí está el testimonio de Juan el discípulo a quien el Señor amaba. Juan el discípulo que estuvo cerca del Señor. Juan el discípulo que vio al Señor obrar, que oyó al Señor en sus enseñanzas. Juan muchas veces quedó maravillado por las señales que el Señor hacía, y como Nicodemo dijo en una ocasión, cuando vino al Señor, Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer aquellas cosas que tú haces si no está Dios con él. Han pasado los años y Juan escribe su evangelio. El Señor ya no está. Cuando Juan escribe el evangelio, han pasado quizás 50 años, 60 años. Y la visión del Señor en la vida de Juan es tremenda. Y Juan no olvida esto. El Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y luego agrega en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Han pasado los años, el Señor ya no está ahí con él. Pero fíjense esa imagen, esa visión, el móvil que Juan ha tenido sigue intacto, aunque Juan ya es un anciano quizás cuando escribe. Y Juan contempla y escribe Apocalipsis y contempla a su Señor glorioso y contempla a su Señor glorioso. El valor en la vida, el valor del Señor Jesús en la vida de los suyos, y por qué no decirlo también el valor del Señor Jesús en nuestras vidas, hermanos. El conocer permanentemente al Señor. No pensemos, hermanos, que porque tenemos muchos años de creyente, gracias al Señor yo me convertí a los 12 años, de los jovencitos que soy son un par de años más. Pero cómo el Señor va impregnándose en nuestra vida.
Cuando Pedro escribe a los suyos, a los creyentes, él habla acerca del valor del Señor en la vida de ellos y les dice, porque para vosotros el Señor es precioso. Para vosotros el Señor es precioso. Dice, para los que no creen, para los que ignoran estas cosas, para ellos es piedra de tropiezo. Pero para vosotros Él es precioso. Y ese Señor precioso, en la porción que hemos leído, nos muestra y nos invita, en esta porción de Juan, allí en el capítulo 17, Juan nos invita a que este Señor precioso podamos compartirlo. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti. Quizás un proceso, un propósito de vida. En la vida de los discípulos y en la vida de aquellos que iban a oír sus enseñanzas, era este. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros creyentes, hermanos, ir conociendo cada vez más al Señor a través de las Escrituras. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la invitación es a escudriñar las Escrituras, a estudiarla, a leerla, a considerarla, para que podamos tener un aprecio por nuestro Señor y un concepto adecuado de lo que es el Señor Jesús y lo que es el Señor Jesús en nuestras vidas, para que también nosotros aprendamos a valorarlo, a apreciarle, a amarle cada día más. Pero estoy pensando en el conocimiento del Señor Jesús y el conocimiento de Dios en la vida de los inconversos. Cómo ellos, y en esta frase, cómo ellos, los inconversos, aquellos que no son salvos, aquellos que no creen, como ellos, aquellos que ignoran quizás, muchos de ellos quizás no tienen el ánimo ni el deseo porque ignoran. Tienen una vida común, terrenal, lejos, no hay quien pueda acercarle la palabra de Dios a él. Y hermanos, nosotros vamos allá. Nosotros vivimos tiempo atrás en una sociedad, fíjense, una sociedad que decidió al final de los años 60, una sociedad que decidió dejar fuera de los principios de la República a Dios, a la religión. Y confinaron a la religión y al proselitismo religioso a los lugares destinados. Por lo tanto, la gente ya no hablaba, los niños que nacían, crecían, iban al colegio e ignoraban completamente a Dios. ¿Saben que en una ocasión un niño preguntó, ¿qué es orar? No sabía qué es orar. La Biblia, jamás habían escuchado de la Biblia. Jesucristo, mucho menos. Y bueno, y esa sociedad del primer país ya nos lleva muchos años. Pero aquí estamos nosotros. Nuestras leyes van avanzando en esa dirección. Cada vez menos interés, cada vez más lejos de la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Hemos comentado y ha sido noticia de aquel grupo de misioneros que fueron tomados prisioneros en Haití. Porque ellos decidieron en su vida poder llevar el evangelio de alguna manera a otros. Y se enfrentaron y se encontraron en una sociedad difícil, con grupos que no les interesó esas cosas. No tuvieron respeto aún de las cosas de Dios. Y aún están, no sé, creo que todavía están y están cobrando rescate. Pero pienso en ellos que por amor del Señor fueron, dejaron sus familias, dejaron sus casas,
dejaron sus lugares para llevar el evangelio a otros. Si uno mira las estadísticas, más de 4.000 creyentes han sido asesinados este año en el mundo. Muchas iglesias han sido destruidas. Nosotros aún estamos aquí en una todavía aparente paz, tranquilidad. Podemos reunirnos sin dificultades que entren, ¿verdad? Y hemos celebrado la cena del Señor y estamos leyendo las Escrituras. Pero ¿saben? Hay hermanos que están en lugares difíciles donde esto no es posible. Pensemos en los creyentes en Afganistán, que trabajaron durante 20 años, ¿verdad? 20 años donde pudieron compartir y juntarse y estar los creyentes juntos y propagar el evangelio y tener actividades sociales. Pero abruptamente cambia el régimen y ellos tienen que huir y ellos tienen que esconderse. Algunos vuelven a sus lugares, otros permanecen por amor del Señor, permanecen escondidos para poder llevar el evangelio a otros. Pienso en una hermana que hace muchos años lo he compartido con otros. Una hermana que desapareció de la iglesia un día, de la reunión. Nadie la vio más. Y 8 meses después vuelve. Y todos le preguntan, hermana, ¿qué le había pasado? Tanto tiempo. Usted ya no tenía amor por el Señor, que no venía a las reuniones. Esa hermana se había ido a pasar Biblias a China. Secretamente, porque si saben, hay información de estos hermanos que están en estos lugares haciendo estas cosas, significan perseguirles, significa para muchos de ellos la prisión. Así que, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros por amor del Señor y para que otros conozcan el nombre de Cristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El deseo de Dios, hermanos, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y mientras el Señor nos dé aliento de vida, podamos nosotros compartir con nuestros cercanos, compartir con nuestros familiares, compartir con aquellos que amamos o aquellos que nos rodean el mensaje glorioso del Evangelio. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. No estoy diciendo que nos tenemos que ir a China. No estoy diciendo que nos tenemos que ir a Afganistán. No estoy diciendo que tenemos que irnos a lugares perseguidos para ser expuestos a la muerte. No, hermanos, el deseo de cada uno de nosotros debe ser poder compartir el Evangelio con otros. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hechos el capítulo 9. Allí tenemos la conversión de Saulo. En el versículo 15, en el versículo 13, el Señor habla a Ananías. Y en el versículo 15 le dice, Ananías viene donde Saulo y le dice el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento, le envía a Saulo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor escogiendo a Saulo para poder llevar su nombre en presencia de los gentiles. ¿Cómo han de conocer al Padre? ¿Cómo han de conocer a Dios? Como el mundo ha de conocer a Dios y de la salvación a través de Jesucristo y a través del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvar o para salvación a todo aquel que cree. El Señor encomienda a los suyos, después de resucitar, los lleva a aquel monte alto y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
a toda criatura. Como decía ese hermano, cuando él veía un inconverso, él veía un alma que iba rumbo a la condenación. Y su amor por los perdidos era ir y que esa persona pudiera de alguna manera tener a su disposición una lectura, una porción, algo de la presencia del Señor, una lectura que los lleve a conocer acerca de la salvación y conocer a Dios. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y quizás en la conversión de Saulo, de Tarso, esta es una frase clave. Fue escogido una piedra preciosa para ser añadido primeramente a la iglesia universal, pero también escogido para poder llevar el evangelio, para poder llevar el nombre del Señor a otros. Y este es un propósito de vida. También, así como Saulo de Tarso, la invitación también a nosotros, poder ser también testigos, poder ser testigos del amor de Dios, como hemos aprendido y cantado en esta mañana. Ese amor profundo de Dios que se derrama en la persona de su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y somos verdaderos testigos para llevar el nombre del Señor a las naciones, para llevar el nombre del Señor a aquellos que están perdidos, aquellos que están quizás cerca nuestro, para ser testigos del amor de Dios, para ser testigos de la justicia de Dios. Y justicia de Dios en armonía con el amor de Dios, como escuchábamos en oración en esta mañana. Ser testigos también para proclamar el perdón y la salvación de Dios. Más allá de nuestras circunstancias. Para algunos ha sido muy difícil este tiempo de pandemia. A veces nuestras circunstancias nos agobian, a veces nuestras circunstancias nos debilitan, a veces nuestras circunstancias nos enfrían, a veces nuestras circunstancias nos distraen, a veces las circunstancias de vida que tenemos nos desenfocan. Pero aquí está así como la brújula, ¿verdad? Que puede dar vuelta y la podemos, como dice, tomamos una brújula y la engañamos y la movemos para todos lados, ¡pum! Pero cuando queda quieto, ¿qué hace la brújula? Busca su norte magnético y se orienta nuevamente. Así también nosotros, hermanos. A veces nuestras circunstancias nos revuelven, nos aturden, nos ahogan, nos complican, pero cuando nos detenemos y estamos en quietud, nuestra vida debe nuevamente ser orientada, reorientada hacia nuestro Dios, hacia la persona del Señor Jesucristo, hacia las Escrituras, hacia buscarle, hacia buscarle. Una cosa he demandado al Señor, dijo el salmista, y esta buscaré. En sus angustias, en sus aflicciones. Pero una cosa demandó y una cosa él iba a buscar, estar en la presencia de Dios. Allí en el lugar de más adentro para contemplar la hermosura de su Dios. Nosotros hemos venido a contemplar la hermosura de nuestro Dios en esta mañana. Nosotros hemos venido para adorar a nuestro Señor, para ir al lugar de más adentro, ¿verdad? Donde podemos estar quizás a solas con el Señor, estar sin que nada nos distraiga. Estar ahí, juntos, abrir nuestro incienso, este frasco de perfume de alabastro espiritual para alabar, para glorificar, para engrandecer el nombre del Señor. El Señor dijo, id y haced discípulos a las naciones, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que hay una invitación global, colectivamente, formal, y nosotros nos hemos reunido en Zoom, ¿verdad?, para enseñar,
Nosotros nos hemos reunido para enseñar y predicar el Evangelio, y algunos dicen, pero no es como estar presencialmente juntos. Sí, no es como estar presencialmente e invitar, pero saben, por Zoom hemos tenido mucho más inconversos en nuestras reuniones. Por Zoom hemos podido invitar a muchos otros más para que escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos así, hagamos nuestra invitación. Yo no sé a cuántos envía el link de las reuniones. Vamos a hacer una estadística. Yo voy a tomar un lápiz y voy a partir. Hermana Mariana, ¿cuántos? Voy a poner 5, 10. Y podemos sumar. Y podemos sumar. Hermano Miguel, ¿a cuántos has invitado? Hermano Robert. Sí hay una responsabilidad nuestra de no quedarnos con esa palabra, de poder compartirla con otros. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Allí cuando el Señor en Marcos el capítulo 16, encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15, vemos la actitud de los discípulos. Ya estamos en la hora para terminar. Pero allí en el versículo 20, después que el Señor encomienda este mensaje a sus discípulos para que vayan y sean transmisores, para que propaguen el Evangelio, ellos dicen, y aquí tenemos la reacción de ellos, la actitud de ellos, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La actitud para que otros pudieran conocer. El Señor siendo el motor en sus vidas para ir, para compartir, para predicar el Evangelio. Y el Señor les ayudaba, el Señor no los dejaba solos, el Señor les ayudaba y confirmaba las palabras, dice, con las señales que le seguían. Hermanos, la palabra de Dios presentada siempre traerá fruto, siempre. Siempre se cumplirá el propósito por el cual es enviada. Nosotros solo somos portadores, solo somos anunciadores, solo somos presentadores, solo somos y tenemos la responsabilidad de poner la palabra de Dios al alcance de ellos. ¿Cómo ellos se van a convertir? Si la palabra de Dios no está al alcance de ellos. Recuerdo una hermana que se convirtió al Señor. ¿Saben cómo? No aquí, en otro lugar. En una ocasión, ella iba en el bus. Y alguien le pasó un tratado. No tenía ya idea qué es lo que era eso. Y alguien le dijo para que usted lea. Se lo pasó. Ella lo miró y decía ahí, iglesia, dijo, llega y se lo puso en el bolsillo. Y su chaqueta fue al ropero. Ese tratado estuvo por 10 años. 10 años guardado en el ropero. Y en algún momento ella quiso hacer un orden en su ropero, saca esa prenda que estaba ahí, su chaqueta, porque era invierno y era una chaqueta, y se encuentra con ese tratado. Mira el tratado, ¿saben lo que hace? Lo lee. El mensaje fue tremendo en la vida de ella. Estaba la dirección, el timbre. Ella fue por primera vez a un lugar donde pudo oír el Evangelio y se convirtió al Señor. Lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer en la vida de uno que busca al Señor. Nosotros no tenemos el poder para salvar, pero Dios sí es poderoso. Y Dios busca a los pecadores y Dios quiere llamarles. Así como, y Dios nos usará de alguna manera, así como usó a Felipe cuando va y le dice acércate a ese carro y le lleva a un carro.
Y allí iba pasando un hombre religioso que estaba leyendo la palabra, pero no era creyente, y se acerca a él. Y Dios le usa para llevar el evangelio de Jesús. Y le predica el evangelio de Jesús. Y él se convierte al Señor, allí en un carro. La mujer samaritana se encuentra con el Señor le habla, ella escucha las palabras del Señor. ¿Cómo pueden las personas hoy escuchar las palabras del Señor? Quizás leyendo alguna porción de las Escrituras o en un tratado. Y esa mujer escuchó las palabras del Señor y dijo, me parece que tú eres profeta. Y el Señor le habla a su corazón y revela el pecado que había en ella. Y eso la llevó a la conversión. ¿Qué hace esa mujer? Vuelve a la ciudad. Reúne a las personas de su pueblo y lo invita a que vengan a escuchar a Jesús. Y muchos se convirtieron de aquellos. Una mujer que leyó, que escuchó al Señor, que entendió que aquel que hablaba tenía el poder para revelar su vida y para transformar su vida. Y muchos vinieron a él y creyeron, muchos, ya no por la palabra de la mujer, sino por la palabra que oyeron del Señor. Y quizás, y con esto podemos terminar el ejemplo, ¿se acuerdan de una abuela? ¿Se acuerdan de una madre que desde pequeño fueron transmitiéndole la palabra de Dios a su hijo, su nieto, y él creció en la gracia del Señor y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te hicieron sabios para la salvación? Y allí en el seno del hogar, a lo mejor lo más íntimo nuestro, nuestros hijos, de alguna manera, el testimonio de la madre, el testimonio de la abuela, el testimonio de aquellos que nos observan, puede ser motivo para que otros vengan al conocimiento del Señor. Hermanos, en la medida en que nosotros amemos al Señor mucho más, que le busquemos mucho más, que apreciemos mucho más al Señor, que le busquemos con todo nuestro corazón y que sea el motor en nuestras vidas cotidianas. Sí, que hay que trabajar, hay que trabajar. No estoy diciendo que nos aislemos y que nos ocupemos y que vivamos en las nubes, no. El Señor irá dando a cada uno de nosotros su palabra y su ministerio en nuestras vidas. Pero el Señor nos puede usar desde el lugar en que estamos. Primero, para que apreciemos más a Él y su palabra. Y segundo, para que podamos compartir su palabra con otros. El Señor le dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Este es el propósito, que te conozcan a ti. Y el mundo ha de conocer al Señor por su testimonio, hermano y hermana, por mi testimonio, por nuestras palabras, por el evangelio que puede emanar audible o de manera de testimonio de nuestras vidas en aquellos que están sin salvación. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude en esta meditación, que pensemos aún desde nuestros hogares en aquellos hermanos que están en lugares difíciles, en lugares de persecución, en lugares de conflictos, que oremos por nuestro país para que el Señor tenga misericordia y para que el Evangelio pueda seguir siendo proclamado y anunciado. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias, infinitas gracias, porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas, porque un día nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos lejos de tu palabra, lejos de los pactos tuyos. Estábamos expuestos a una condenación eterna. Pero el Evangelio llegó a nuestras vidas. Hubo un hermano, una hermana, hubo algún misionero, hubieron hermanos que dejaron sus casas, sus familias, y llegaron hasta donde nos encontrábamos y proclamaron el Evangelio.
y tú tuviste misericordia de nosotros. De la misma manera, nuestro Dios, oramos para que podamos ser útiles para ti, de alguna manera útiles para ti. En el mundo tendremos aflicciones. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por el nombre del Señor. Fue el testimonio a Saulo de Tarso. Pero Saulo estuvo dispuesto a sufrir por amor de su Señor. Saulo estuvo dispuesto a ser perseguido, ser puesto en la cárcel, ser maltratado físicamente, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Estaba puesta en su Señor. Y él miraba aquel momento cuando el Señor vendría o le llevaría a su presencia. Gracias, nuestro Padre, por lo que hemos leído, meditado, por todo lo que se ha hecho en esta mañana. Rogamos tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos, sobre cada una de sus familias. Oramos sobre cada uno de los que han estado conectados escuchando este mensaje, esta enseñanza, para que tú les bendigas con tu salvación en aquellos que no creen aún, en aquellos que aún están en sus pecados. Nuestro Dios bendice a la iglesia, bendice a los creyentes. Guárdanos aún en estos días de pandemia. Lo rogamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a nuestras visitas que nos acompañaron.